Forraje verde hidropónico. Una nueva forma de alimentación animal. ¿Qué es? ¿Qué tan rentable puede ser en mi finca? Esto es El Agro Ahora. Conozca Osorio Casal. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Cuando hablamos de forraje verde hidropónico, en muchos lugares se conoce como maíz hidropónico, porque es lo que más comúnmente se utiliza como esta tecnología para el tema de la alimentación del ganado. Pero en realidad se conoce como FVH, que es forraje verde hidropónico. Y es un nuevo concepto, es una nueva forma de alimentación animal que se ha venido dando a través de los últimos años y que en Panamá estamos lejos de producir eso, y conozco básicamente entre 2 o 3 personas que lo están produciendo en Panamá. Pero, ¿qué es eso? La producción de forraje verde hidropónico es una tecnología que sirve como alternativa para las pequeñas y grandes explotaciones agropecuarias. Es un sistema que se logra mediante la técnica de la hidroponía. Se usa agua como el modo para su crecimiento en bandejas o charolas por un periodo de tan solo entre 12 a 14 días. En los últimos años, la producción ganadera ha crecido significativamente y hemos visto un crecimiento de la densidad de la población en el mundo y el aumento de la utilización de algunos elementos fundamentales como lo son grasa animal, utilización de pieles, elaboración de diferentes artículos, y todo esto para satisfacer la necesidad de nutrimientos o de alimentos específicamente de valores proteicos. Entonces surge esta nueva tecnología que es nueva quizás en Panamá, pero se conoce en el mundo entero en diferentes sectores ganaderos. Pero es una alternativa. El animal consume la parte aérea, desde el tallo, la soja, la semilla y la raíz, que es muy rico. Es un producto que es producido en las bandejas o charolas, como les digo hace un momento, y que no es más que la siembra de semillas de maíz, de sorgo, de cebada, de trigo, hasta de alfalfa sobre esta charola, ¿no? Es una siembra que se realiza, se utilizan nutrientes en el agua, y este crecimiento que vamos a ver más adelante se da en los 12 o 13 días posteriores, y es el momento óptimo porque es cuando se tiene un forraje que se lo consume todo el ganado y tiene aproximadamente un 12% de proteína. Estamos hablando de algo verde, y esa es la alternativa de la que queremos hablarles hoy. Pero si nos remontamos a la historia del forraje verde hidropónico, que se utiliza en diferentes aves, en conejos, en cabras, ovejas, en ganado de leche, en cerdo lo he visto, y en el ganado caballar, se remonta realmente al siglo XVII, cuando un científico irlandés de nombre Robert Boyle, en 1600, tanto hasta 1700, realizó los primeros experimentos de estas semillas en cultivo de agua. Pero más adelante, años más tarde, otro científico de nombre Woodward hizo los primeros hallazgos de diferentes tipos de valores de nutrientes de este tipo de forraje verde hidropónico. Pero en realidad es único. Es innovador porque se utilizan varios tipos de semillas. Está probado porque su producción está entre el día 12 al día 15 y es auténtico, como decimos nosotros, porque tiene un grado de alta palatabilidad. Entonces, yo creo que es una opción diferente del forraje verde hidropónico, o lo que se llama hidroponía, en temas de maíz, en temas de sorgo. Aquí en Panamá se conoce más con maíz, y lo he conocido, lo he visto trabajando con el tema de maíz. Estamos hablando de alta productividad,
en tan solo 12 días. Es un sistema muy sencillo y ahora les paso a explicar. El manejo también es muy fácil, es altamente palatable para el ganado y se puede producir durante todo el año. Creo que es la solución. El forraje verde hidropónico creo que es la solución porque es el momento donde podemos producir más biomasa vegetal y que es una alternativa para la alimentación ganadera. Aquí hay temas de priorización de agua porque se puede utilizar un fertirriego 3 veces al día. Se está hablando de que hay tanta data que se tiene en diferentes partes del mundo y usted lo busca en internet como forraje verde hidropónico y hay producciones de tan solo 12 días. Yo conozco de fincas aquí en Panamá que se hablaron de 12 días de producción y personalmente cogí producto de eso. Eso fue en la finca del señor Rafael Morheim, si mal no recuerdo, en Volcán, una lechería que estando yo de ministro la conocimos, donde ellos sembraban diariamente 2 quintales de maíz que nace, no puede ser maíz que no nace, por supuesto, maíz que nace, y él con sembrar 2 quintales por día, o sea, lavar y sembrar en las bandejas, él cosechaba aproximadamente 20 libras por bandejas y tenía alimentación para las 40 vacas que tenía en ordeño. Y eso se mezcla con otros productos o se puede dar solo. Si ustedes lo buscan en YouTube van a encontrar, pueden poner Óscar Osorio, ministro Osorio, maíz hidropónico y van a encontrar el video que hicimos en ese momento con el señor Morheim. Y es un tema de monetizar, es un tema de bajo costo que se puede tener como una alternativa. ¿En qué consiste? En poner un invernadero. Y este invernadero tiene que ver con cosas muy, muy fáciles. Son sistemas que tiene que haber aireación, tiene que haber sol, penetración del sol, tiene que haber bandejas, pues estamos hablando de un sistema donde uno haga una especie de andamios, pueden haber con mallas de sombra, podemos usar tubos de metal como tubos plásticos, puede haber recolección de agua, puede sistemas de agua que una bandeja caiga en la otra o puede que haya un sistema de aspersión. En realidad es muy, muy sencillo y lo vamos a ver, pero esto es lo que pasa cuando usted siembra el maíz. El procedimiento realmente que vamos a ver es un procedimiento muy sencillo, pero que tiene unas connotaciones importantes que hay que cumplir. Y sus ventajas son muy competitivas. Por supuesto que es un ahorro contra el alimento o el alimento concentrado, pero se puede dar como una alternativa también. Es un suministro constante durante todos los días del año. Se pueden evitar alteraciones digestivas. Hay una menor incidencia de enfermedades. Hay un aumento de la fertilidad y hay un aumento considerable de la producción de leche, hasta un 20% es lo que nos dice la literatura. Pero veamos cuáles son las fases. Lo primero que uno hace es meter la semilla de maíz, en este caso del maíz, y la echamos en una tina a lavar con agua limpia y pura. Agua que esté realmente limpia. Ese maíz se deja en esa tina con agua durante 24 horas. Hay quienes usan 12 horas y las otras 12 horas con un agua con cal. Hay diferentes tipos de técnicas. ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Cuando eso sale de ahí, normalmente se vuelve a lavar la semilla
para que no tenga ningún proceso de nada que la haga que no nazca, y se mete en un saco de anaquén y se deja allí por 24 horas más, o sea, 2 días. Al cabo del segundo día se produce los primeros nacimientos de la semilla nacida, y es muy bonito cuando se ven todas las semillas nacidas. Pero esto sucede porque tiene que estar la semilla totalmente oscura. Cuando decimos un saco de nequén, lo que hacía el señor Morhaime era poner la semilla en un saco de nequén dentro de un cuarto, y ahí comenzaba a nacer. Una vez que nacía, entonces se ubicaban en estas bandejas. Estas son unas bandejas o charolas plásticas que las venden en diferentes partes del mundo, en Colombia, en México, y son bandejas que tienen que ser lavadas y desinfectadas, porque el secreto de esto es el inicio del proyecto y el final del proyecto. El inicio, que tiene que ver con medidas fitosanitarias del maíz, en los lavados, el uso de agua, el uso de cloro también, pero que cuando se siembran en la bandeja tiene que estar totalmente lavada y sin ningún tema de cloro ni de nada la semilla. Normalmente en una bandeja uno echa 1 kilo, que es lo que le cabe a la bandeja, 1 kilo. Ese kilo va a demorar allí aproximadamente 10 días más, porque ya lleva 2. En 10 días más uno tiene que hacerle el fertirriego, y hay lugares donde uno puede establecer un riego de acuerdo a la temperatura, la humedad ambiente. Recuérdense que Panamá es un tema de mucha humedad. Si generas mucho riego, vas a tener un problema de humedad, y el hongo es fatal para esto. Hay productores que han perdido mucho porque el hongo les ha dañado el cultivo. Pero es un proceso rápido. Realmente en 12 días tú estás cosechando, y hay quienes establecen 3 tipos de riego, hay quienes establecen 2 riegos con aspersión o con nebulización, y hay quienes utilizan una pluma para que caiga en la bandeja de arriba y esta bandeja vaya cayendo en la de abajo, hasta que llegue a la última, y finalmente tienes que tener unos paneles o unos lugares donde ponga las bandejas y el piso de cemento para recoger. Cuando usted ve un lugar como esto, en donde hay un pasillo central y usted va viendo las diferentes producciones, puede apreciar en esta gráfica que hay bandejas en la parte de abajo que están recién sembradas, y hay bandejas en la de arriba, sobre todo la de arriba, que ya están para cosechar. Y esto es lo que se llama el forraje verde hidropónico. Los datos importantes, por ejemplo, hay que tener en cuenta que 1 metro cuadrado es suficiente para producir 352 kilos aproximado húmedo por día de forraje. Si es para climas cálidos, podríamos construir un invernadero alto para poder controlar mejor el calor, con un techo forrado de plástico blanco o como dicen el techo transparente, para que penetren los rayos del sol, y que exista una sombra posteriormente, que la podamos hacer con una malla de sombra, una sombra que sea entre el 25 y el 35%, y cubrir las paredes laterales con mallas. ¿Por qué con mallas? Para que haya entrada de aire, porque tiene que haber aireación en el lugar. Hay varios sistemas de riego recomendados para la producción de forraje hidropónico, por gravedad, por microaspersión, nebulización. Generalmente, para sostener las charolas de forraje, o lo que son las bandejas, se construyen anaqueles de 4 a 6 niveles, como lo vimos en la foto anterior, separados entre sí por un pasillo de 1 metro de ancho, para facilitar las labores de siembra y cosecha, y por supuesto que el aseo de las mismas. La altura que debe existir entre cada nivel debe ser de 40 centímetros, hay quienes las hacen de 50 centímetros, y deben estar a nivel distante de 30 centímetros, porque hay un crecimiento importante de hasta 25 centímetros de lo que es la parte verde de cada nivel, en un porcentaje para poder drenar la solución restante en las bandejas. Al sistema de riego nebulizado o microaspersión se le instala una tubería aproximadamente de 35 a 40 centímetros de altura de las diferentes charolas. Pero aquí hay factores importantes, y son 5 factores importantes, que son humedad,
temperatura, la aireación, la luminosidad y las medidas fito. Si vemos cada una de estas medidas, hablemos de la humedad. Lo que se necesita o con lo que la planta necesita se le proporcionará mediante el riego y el rango estará entre 60 y 80% de la humedad. A mayor humedad relativa, por supuesto que hay producción de hongo. Esa es la humedad que deberíamos tener. ¿Cómo controlamos esa humedad? Primero que todo con áreas abiertas para que exista corrientes de aire. Hay quienes utilizan abanico para esto y hay quienes lo hacen en un sistema donde exista verdadera sombra para que haya corrientes alternas de aire. Si hablamos de la temperatura, a mayor temperatura, mayor absorción de agua. Por supuesto que vamos a tener un clima muy caliente, va a haber que estarle haciendo 3 riegos. Hay lugares donde podemos establecer 2 sistemas de riego. El tema de la aireación tiene que ver con el carbono y el carbono se da mediante esta aireación que entre aire al sistema o a la galera para poder que exista la respiración. Si hablamos de la luminosidad, es importante que establezcamos el techo, bien sea con sistemas de invernaderos de plástico, donde exista la penetración, o áreas como la que yo vi en Volcán, donde el señor Morhaime, que tenían techos de plástico y entraba la luz directa del sol. Y cuando hablamos de la medida fitosanitaria, tiene que ser al inicio del proceso donde se está utilizando agua limpia para los lavados de la charola, utilizando cloro y cal para lo que son las semillas. Y estos son los 5 factores importantes en estas medidas. Usted siembra una bandeja y la cosecha a los 12 días. Usted siembra 1 kilo y está cosechando aproximadamente 10 kilos de producto al final. O 10 kilos que vienen siendo 22 libras de forraje que se las puede consumir el ganado. Cada vaca puede consumir entre 20 a 40, 60 libras. Y hay quienes utilizan un sistema tipo de TMR o Total Mixer Ratio, que es lo que se habla de que puede ser un 70% de forraje verde hidropónico y un 30% de paja seca. Usted mezcla eso y le está dando al ganado una alternativa interesante de producción. Y vamos a ver los diferentes tipos de niveles de valores nutricionales. El maíz lo conozco porque estuve dando seguimiento a esta finca del señor Morhaime y me tocó a mí traer producto fresco, llevarlo a un laboratorio y el producto a los 12 días tuvo un rendimiento de 12% de proteína cruda. O sea, básico y fundamental, además de otros valores. Pero lo han hecho en otros países con cebada. Quizás aquí no vemos con cebada, no vemos con avena. El sorgo también mantiene un porcentaje de 15%. Pero vuelvo y repito, lo que hagamos con maíz tiene que ser maíz de nacimiento. No podemos coger maíz de importación, por decir un ejemplo, y sembrarlo porque no va a nacer un maíz híbrido. Probablemente pueda ser un maíz de cosecha nacional que nazca. Y esto se puede probar tranquilamente dejando el maíz mojado por 24 horas y poniéndolo en un lugar oscuro por 24 horas más. Y si hay nacimiento, ese maíz se puede utilizar. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá, estamos transformando vidas. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Y los costos van variando, porque podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, que
si tomamos como referencia $20 el quintal de maíz, $20, y tenemos que sembrar 1 kilo, ese kilo va a costar 44 centavos de maíz. Pero si cosecho 10 kilos, al final el kilo de forraje verde hidropónico va a costar 4 centavos el kilo. Si lo vemos por el lado de la producción en libras, 2.2 libras cuestan 44 centavos. Si cosecho 22 libras, quiere decir que me está costando 2 centavos la libra del forraje verde hidropónico, que viene siendo $2 el quintal. Obviamente, usted tiene que mezclarlo con otros elementos para poder tener la base fundamental de una dieta que debe dársela a cualquier nutricionista, pero hay gente que lo están utilizando. Y esto es una medida que se está viendo muy de la mano en muchos países, porque hoy en día se están consiguiendo muchos insumos caros. Me refiero al uso de fertilizantes, los alimentos en sí, el valor del maíz ha subido internacionalmente, el maíz de la soya. Entonces yo creo que es una alternativa que podemos producir en Panamá y sobre todo en el arco seco. Y es que no solamente es para el arco seco, es para cualquier parte del país donde se puede estar produciendo forraje verde hidropónico. Este señor Morhaime en el área de Volcán producía diariamente para alimentar 40 vacas y mezclaba lo que producía, lo mezclaba con ensilaje. En algún momento lo mezclaba con alimento, porque había un nutricionista que le decía use tanta parte de esto y tanta parte del otro. Y es una alternativa de bajo costo que usted puede hacer. Es más, si buscan literatura van a encontrar forraje verde hidropónico hecho a escala comercial, a nivel sin grandes invernaderos, pero no es lo que queremos. Que queremos es alguna producción que sea constante, y esto lo producimos a nivel de un pequeño invernadero. Cuando los sistemas de producción ganadera, generalmente de producción extensiva, introducen ganados en áreas para pastoreo y no existe un control del manejo y el tratamiento de dichos suelos, el resultado es la pérdida de muchas hectáreas. La ganadería utiliza aproximadamente el 30% de la superficie terrestre y el 33% de la tierra que es cultivable, que resultan en el forraje de los animales. Cerca del 20% de los pastizales han sufrido la degradación por el sobrepastoreo, la compactación y la erosión de la tierra. Tan solo la producción de bovinos de carne y leche representa el 20% de la biomasa terrestre, contribuyendo a la pérdida de la biodiversidad. ¿Cuál es el futuro de la ganadería en el mundo? Sin duda, sistemas como estos que son amigables con el medio ambiente. Al usar forraje verde hidropónico se disminuye el uso de grandes extensiones de tierra, se disminuye y hay un ahorro en el tema del agua, además que proporciona a los animales una cantidad de nutrientes importantes, porque quizás no lo mencioné hace un rato, pero el agua que se utiliza, y quizás sí mencioné la palabra fertirriego, es una solución nutritiva que se prepara y que se puede estar regando constantemente, llámese abonos foliares o algún tipo de sustancia nutritiva que se utilice. Sí, realmente, y no mencioné pues esto anteriormente, pero sí, el sistema de agua que se utiliza en fertirriego pues es un sistema, una solución que tiene una serie de nutrientes que va a hacer que este forraje verde hidropónico crezca favorablemente en tan solo 12 días. He visto producciones de 12 días con buen alto, y normalmente uno cosecha esto, automáticamente se la entrega al ganado, lava la bandeja, la desinfecta y vuelve y la siembra por ahí mismo. Entonces uno tiene todo un sistema para hacer esto, y creo que es una buena alternativa. En Panamá, en los años 93-94 inicié con este proyecto, pero en ganadería de ceba, donde no hay mucha data en feedlot, o sea, en ganadería estabulada. Sí hay bastante literatura en el tema de la lechería, hay literatura que encontramos en el tema de las cerdas que están recién paridas, y encontramos también
indicadores en aves, en conejos, en ovejas, en cabra, pero no he visto en ganadería de carne, por tanto no puedo decir el rendimiento. Sin embargo, la literatura nos habla de que podemos producir hasta un 10 y hay literaturas que hablan de hasta un 20% más de producción de leche, siempre y cuando podamos hacer una ración que contenga una parte de esto con una parte de paja seca, de cualquier tipo de paja, para tratar de que el animal rumie o consuma lo que realmente necesita en tema de materia seca, que es otro término. Aquí estamos hablando de algo fresco, verde, que podríamos pensar en darle como un sostenimiento a nivel de 25, una bandeja de 25 libras por animal por día. Y hay quienes establecen producciones de hasta 50 y 60 libras por animal por día. Pero en sostenimiento, fácilmente 25 libras, o sea, una bandeja que se coma por animal. Y ahí usted tendrá que calcular. Si usted necesita una bandeja para una vaca, necesita 1 kilo de semilla por día. Si tiene 100 vacas, multiplique esos 100 kilos, multiplique la cantidad de bandejas y es una sola compra. Y creo que puede ser detrás de la casa, detrás de la galera, que lo atienda cualquier persona, porque esto al final del camino es un sistema que tiene un riego que lo puedes hacer controlado. Puedes hacer un riego en la mañana, otro riego al mediodía y otro riego en la tarde, o dependiendo del lugar que esté y de los 5 factores que hace un momento estuvimos hablando. Pero creo que una alternativa, amigos, el uso del forraje verde hidropónico. Vuelvo y les digo, solamente he visto en el país 3 personas que lo están utilizando. No ha sido fácil, han tenido problemas con hongos. Ha sido un problema de consecución de semilla de maíz, y yo creo que es una alternativa que puede ser de manera integral, porque puede usted en su finca producir su maíz para garantizar que usted utilice diariamente el maíz que usted produce en la finca, un maíz de buena calidad, y posteriormente haga el efecto de producir el forraje verde hidropónico. Creo que son alternativas, y de eso se trata, amigos, de hablarle de cosas interesantes, de nuevas tecnologías, quizás en Panamá, pero eso se está usando hace muchos años en Europa, en América y en diferentes partes del mundo para diferentes tipos de especies, y sobre todo en el sector lechero. Espero les haya gustado. Recuerden, forraje verde hidropónico como una alternativa más para la ganadería y para tratar de hacer las cosas con alta tecnología en su finca. Soy Óscar Osorio Casal y este ha sido el programa en el día de hoy de El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.